Josefa Parra, bienvenido a los diálogos de literatura andaluza en red. Okay. Su poesía nace y le debe mucho a la sensualidad, no exclusivamente. ¿Por qué este interés? Pienso que la poesía y el arte tienen mucha relación con el cuerpo. Es la manera que tenemos de relacionarnos con el otro y de relacionarnos con nuestro ámbito. Entonces se tiene que, por fuerza, se tiene que reflejar en el arte y en la literatura. En mi caso en la poesía, que viene a ser una poesía erótica en gran parte, y una poesía es lo que tú dices, del sentido, de la sensualidad. Pero también te interesan muchos temas como el amor, el desamor o el paso del tiempo, ¿no? Temas muy generales en la poesía, en la creación literaria, pero bueno, que tú le das un punto de vista. Cada uno le da el punto de vista más personal que encuentra, pero sí, los temas al fin y al cabo son los mismos, en la poesía y en todas las artes. El paso del tiempo, la muerte, la vida, el amor, la memoria, todo tiene mucho que ver, amor y desamor, las dos caras de la moneda, la vida y la muerte, siempre, el blanco, el negro, pero siempre son los mismos temas, cada uno los trata lo mejor que puede o del modo más, como te dije, más personal. ¿Crees que hay temas más apropiados para la poesía que para la narrativa? No, yo creo que no, que al final, incluso para el arte en general, las temáticas son muy similares, son muy parecidas. Es la forma lo que cambia. Yo siempre digo que la poesía no es exactamente literatura. Entonces, la relación que puede haber entre poesía y literatura es similar a la que puede haber entre poesía y música, o poesía y fotografía, poesía y pintura. Son diferentes, no géneros. La poesía y la novela, por ejemplo, para mí no son géneros, son algo muy diferente. La poesía no es literatura para mí. O no es exactamente literatura. ¿Y qué es entonces? Tiene más que ver con eso, con los sentidos, con la manera de entender el mundo, de enfrentarse a él. Tiene mucho que ver con la filosofía, con lo instantáneo también, con la fotografía. Entonces, te pregunto, ¿la poesía está en la vida o en los libros? En ambas cosas, ¿no? Siempre. La poesía está por todos sitios. Hay gente que es poética, que vive poéticamente y no ha escrito un poema, pero vive poéticamente. No sé, por decirte, hay un novelista que decía que nunca había escrito poesía, como Gabriel García Márquez, y sin embargo yo creo que su obra es poesía pura, y no había escrito poesía. O sea que la poesía es que se cuela en muchos sitios, creo que es más amplia que la literatura en sí. ¿Cuáles son los rasgos fundamentales de un poema, los que logran emocionar a los lectores? Siempre acudo yo cuando tengo que hablar así de poesía en general, a una frase que le escuché a Pepín Mateo, a José Mateo, que no sé exactamente si es suya, creo que sí, pero a él se la he escuchado, que un poema tiene que tener eco y temblor. Eco porque tiene que quedar ahí resonando y tiene que ser más de lo que tú escribes, tiene que estar también para el futuro, para otras personas, para otros lectores, y temblor porque tiene que tener emoción. Entonces para eso tiene que tener contenido en el temblor y eco, forma, una buena forma y una... Porque sin emoción no hay poesía, ¿no? Yo creo que no. La emoción es una cosa muy amplia, ¿eh? No es, sí, cada uno se puede emocionar de alguna u otra manera. Claro, no estamos hablando solamente de sentimentalidad, sino de emoción en el sentido más general. La emoción también puede estar en la física o en la filosofía o en las matemáticas, también puede haber emoción. Pero en la poesía, por supuesto, se necesita emoción. ¿Es complicado publicar poesía ahora mismo en papel? Es complicado si quieres que te lo publique una editorial, porque las editoriales están, por un lado, muy saturadas, por otro lado, no arriesgan con autores nuevos o con poesía que es un género o una manera de escribir menos vendible. Pero, por ejemplo, es muy fácil ahora autoeditarse, que es una manera interesante también de salir a la calle y de ponerse a prueba ante el lector. Y por supuesto está internet, que es otra manera de la publicación. Yo creo que ahora la autopublicación en internet quizá para los poetas noveles es la manera más fácil. Es la manera más fácil y a veces es la más efectiva, porque uno mismo es el que se promociona, uno mismo es el que se vende, entre comillas, y llegas a muchísimos lugares, te preocupas por tu obra,
Luego hay que cribar, por supuesto. Sí. No todo lo que se publica, ni siquiera en editoriales, es bueno. Y no todo lo que sale en internet es bueno, pero bueno, ahí tenemos el panorama y nuestro criterio es el que tiene que ponerse ahí a trabajar. Porque vivir de la literatura sí ya es difícil, de la poesía es imposible, ¿no? Sí, es imposible, es imposible. Te puede dar algunos ingresos de vez en cuando, porque siempre se dice que no te da de comer, pero te da para merendar, te da para algún gastillo de vez en cuando. Pero bueno, también se puede vivir de lo que está al lado de la poesía, de la gestión cultural, de la docencia, de la investigación. Yo creo que a los poetas lo que nos gusta es estar cerquita de la poesía, ¿no? Al calor de una u otra manera. De la poesía de alguna manera. Entonces, a mí me ha tocado, por ejemplo, la gestión cultural, que me parece un campo muy bonito y luego te preguntaré. muy interesante. ¿Le gustan las palabras desnudas? Me gustan las palabras, sí, porque hay veces que la palabra en sí misma, incluso sin significado, ya tiene ese valor. Hay palabras que te resuenan en el oído, desnudas, solas, aisladas, sin un poema ni siquiera donde cobijarlas, ahí a la intemperie. Sí, hay palabras muy hermosas, desnudas. ¿Cuándo empezó su vocación por la poesía? ¿De dónde proviene? Muy chiquita, muy pequeña. Yo ya con 6 años decía que iba a ser poeta. Pero por supuesto no escribía, pero copiaba de los poetas que yo leía en aquel momento, de Juan Ramón Jiménez, de Rubén Darío, que eran mis 2 favoritos en mi infancia y siguen siendo de mis favoritos. He conservado el amor por ellos. Y después, ya cuando fui más grandecita, a partir de empezar a estudiar filología, cuando te planteas de alguna manera que aquello puede ser un oficio con la importancia que tiene esa palabra, ¿no? Y empecé ya a escribir de una manera más... Tenías claro desde muy pequeña... Siempre. Que además poesía. Sí. No escribir a secas, en general, no, poesía. Siempre. La crítica especializada habla de que tu poesía tiene una voz muy personal y muy reconocible. ¿Qué sientes cuando lees o escuchas estos comentarios? Estoy orgullosa de que... Y algunas veces me abrumo, ¿no? Cuando los comentarios son muy buenos, digo, no sé, te da un poco de miedo. Yo intento que mi voz sea, lo que tú dices, reconocible. Que alguien que lea un poema mío diga, esto es de Josefa Parra o de alguien a quien le gusta Josefa Parra. Pero también en mí misma reconozco el eco de voces que admiro. Por supuesto, yo no creo que nadie sea original de per se, ¿no? Porque todos nos nutrimos de los que vienen antes que nosotros. Y ya has comentado algunos nombres anteriormente, pero bueno. Y muchísimos más. Luis García Montero, Felipe Benítez Reyes, el 50 casi entero Ángel González, Caballero Bonal, Ana Rossetti. Eso es lo más cercano del siglo XX y XXI, pero por supuesto los clásicos, la antigüedad grecolatina, la Biblia, la Mil y una noche. Yo me dejo influenciar por todo. Sí. ¿Hay algún poeta reciente, algún descubrimiento en el tiempo, eso? Pues fíjate que una escritora a la que yo admiro y quiero mucho, que es Marta Sanz, la conocía como novelista y como ensayista, y hace muy poco tiempo me regaló un libro de poemas y me parece estupenda, me he quedado... Yo creo que ahora mismo Marta es una de las escritoras más en alza del panorama literario español. A mí es que desde el principio me ganó. Yo empecé a leerla un poquito tarde con lección de anatomía y de allí ya fui hacia detrás y hacia adelante y le tengo una fe, de verdad, pero como poeta además no la conocía. Y me gusta mucho. Has ganado el premio Loewe, el premio Luis Cernuda, el Unicaja. ¿Qué significa en tu trayectoria los premios literarios? La posibilidad de editar, sobre todo el Loewe, que fue el que me abrió las puertas cuando yo no tenía ni conocimiento, ni amistades, yo era una total desconocida. No me dieron el Loewe joven, pero totalmente desconocida. De hecho, yo no sabía que el Loewe era un premio tan importante. Yo lo lancé un poco a ciegas, este libro, Elogio a la mala hierba, que además no es un libro en sí,
una recopilación de poemas, no tiene el sentido que yo luego he buscado en los demás libros, porque era un libro de juventud. Y fue la posibilidad de que pudiera publicar y de que me conocieran. Incluso creo que tiene mucho que ver con que yo ahora esté aquí en la Fundación Caballero Bonal, porque si no, posiblemente Caballero Bonal no sabría quién era yo y no me habría invitado a colaborar en la Fundación. Hemos hablado antes de la Biblia. Te pregunto, si la poesía se tornara religión, ¿cuál sería tu Biblia? Uy, qué complicado, eso sí que es complicado. Tendría que hacer una antología de muchos poetas, no sería solamente de uno, pero bueno, casi todos los poetas del 50 me dicen cosas muy religiosas. ¿Cómo ves el panorama poético español y el andaluz? Bien, lo veo variado. Veo que ya ha pasado esa época en la que éramos blanco o negro. Ahora hay grises, azules, amarillos, rojos. Está muy bien esa variedad de voces y de maneras de entender el poema y de maneras de entender el arte en general. A mí me parece algo muy bueno, porque además incluso a los que ya llevamos un tiempo escribiendo, eso nos motiva a cambiar, a plantearnos la poesía de otra manera. Yo creo que el panorama andaluz es interesante y que va a seguir siendo muy interesante. Y editoriales muy llamativas, muy buenas en Andalucía, pequeñas casi todas, sí, pero con un plantel y un catálogo muy bueno. ¿Por qué la provincia gaditana da tantos poetas y tan buenos y además a lo largo del tiempo ha dado tanto? Esa pregunta manida quizá, pero... Pues no lo sé, pero que es verdad, que en Cádiz dicen, das una patada y salen 40 poetas. En Jerez no hay tantos poetas, fíjate. ¿No? Que más en Cádiz, en la Bahía y en Arco. Pero en Jerez hay buenos poetas, muy buenos poetas, pero no hay tantos. No, en cantidad no. Aquí es más la imagen. Jerez es una tierra de buenos fotógrafos, de buenos pintores, de buenos cantadores en otro ámbito. Y de poetas muy buenos, pero más escasos que en otros, que en Cádiz. Pero no sé por qué en Cádiz. Será la luz, el ambiente, el sol, no sé. ¿Qué significa para ti, José Manuel Caballero Bonal? Bueno, esto sí que es complicado en una sola palabra. Para mí es maestro. Es mi maestro. Es mi maestro en ideología. Un hombre con una manera de entender la vida tan recta, tan genuina. Luego, como poeta, yo mucho antes de conocerlo personalmente lo seguía como poeta sobre todo, y su poesía a mí me parece de un rigor y de una espectacularidad, y como él ha ido no creciendo, porque él parece que nació crecido, o sea, desde sus primeros poemas era un poeta enorme, pero como ha ido cambiando sin ser infiel a la poesía, pero encontrando cada vez una voz más personal, una voz más auténtica. Quizás los dos últimos poemarios incluso sean de lo mejor que ha escrito, ¿no? En fin. Claro, es que ¿cómo puede ir cada vez creciendo, cada vez un escalón más, empezando ya desde un escalón muy alto? Hay que ser muy exigente en poesía, ¿no? Yo creo que sí. Hemos hablado antes de la autopublicación y quizás ahora uno pequeña un par de poemas o una novela rápidamente y ya soy escritor y ya publico, ¿no? Hay que ser un poquito humilde, y la humildad se aprende leyendo a los grandes. De uno dice, no voy a publicar porque este hombre o esta mujer lo han dicho mejor que yo, antes que yo, y de una manera que yo no... O sea, hay que ser un poquito humilde. Y bueno, y más, encontrándose eso, con Caballero Bonal, hablando con él, conociendo... ¿Cómo es en el ámbito privado más cercano? Es una persona muy cariñosa, es un hombre muy cariñoso y muy paciente, es muy paciente con los demás, con las manías de los demás, y cambia mucho la distancia, porque él es una persona, yo creo que tímida, que por eso algunas veces no se le nota una persona cálida, pero en cuanto que rompes esa timidez, es muy divertido. Es un hombre con un sentido del humor muy especial, esa guasa gaditana, esa la tiene Pepe, porque él también, que sea de Jerez, tiene mucho de Cádiz, y tiene esa gracia. Es muy divertido, muy cariñoso,
Yo lo admiro mucho y sobre todo es una persona muy auténtica, muy recto, muy recto. Lleva muchos años trabajando en la fundación, desde el 15. principio, desde que se puso en marcha. Sí. Háblanos al frente de tu labor en la fundación, ahora al frente y antes como labores técnicas, pero háblanos un poco de tu trabajo. Pues el trabajo aquí, aparte de mantener viva la memoria de Caballero Bonal, porque él no necesita que mantengamos su memoria, está en la memoria de todo, está ahí todavía produciendo, como antes hemos dicho, obras de arte, pero sí que se conozca entre algunas generaciones que quizá no han estado tan cerca, pues su obra que se haga más conocida, que vengan investigadores aquí en esta biblioteca donde se guardan sus archivos, sus actas. Pues esa es una de las labores, que esto se conozca. ¿Vienen con frecuencia investigadores? Vienen no con la frecuencia que yo querría, pero sí que están saliendo de aquí tesis, trabajos, publicaciones, en revistas especializadas se están publicando artículos sobre Caballero Bonal, sobre el 50, sobre las relaciones de los miembros del 50. Eso es muy importante y es una de las partes de la fundación, pero la otra parte es el promocionar también a los nuevos escritores y a los escritores ya que llevan un tiempo publicando pero que quieren traer nuevas obras. Llevar a la calle y llevar al público general la literatura que se está haciendo ahora mismo en España. Hay muchas instituciones que lo hacen, pero yo creo que aquí tenemos una manera especial de hacerla, no sé, por lo menos tenemos un público fiel y tenemos un público muy variopinto. Eso yo creo que es deseable, que no solamente vengan profesores o que no solamente vengan escritores, sino que también venga público, lectores de la calle, personas mayores, que vengan adolescentes. Queremos acercar la literatura a los colegios, a los institutos, a asociaciones. Salimos un poquito también de nuestro salón y de nuestra biblioteca a otro espacio, comunicarnos con el lector. Eres su directora de la revista Campo de Gramante. ¿Cómo ves el papel ahora de las revistas literarias, el presente y qué futuro crees que tienen? Ya las revistas literarias no son, por supuesto, lo que han sido hace unos años, donde eran quizá el faro, donde íbamos a buscar qué es lo que se estaba haciendo, qué se estaba cociendo. Recuerdo revistas como Fin de Siglo, Contemporáneo, Litoral, que lo sigue siendo para mí. Sí. Pero quizás hubo una época en la que estabas más pendiente de lo que aparecía en la revista. Ahora es más un objeto de lujo, un objeto apetecible para los que... muchísimo. Claro, son menos, son caras de hacer, no dan ganancia, con lo cual es muy complicado que una institución, y mucho menos un particular, pueda mantenerla. Pero creo que son necesarias, porque al fin y al cabo de los años habrá bibliotecas y hay una colección muy buena de revistas y ahí están. Y seguiremos yendo a ellas, son del año 30, del año 40, y ahí están y seguimos consultando. Han jugado un papel importantísimo. El que de verdad le gusta el libro, le gusta también la revista de papel. Y aunque la leas en internet, que también es una manera de... Y nuestro campo de Gramante ya está, de aquí a un mes, estará también en plataforma virtual, porque nos parece que es la manera de llegar más lejos. Público joven quizás. Público joven y un público que está afuera. Mandar una revista vale mucho dinero. Sí, me imagino que en Hispanoamérica habrá interés en recibirla. Muchísimo, y en Europa, y enviar una revista ya no es solamente el hacerla, el diseñarla, el pagarle a los colaboradores, al ilustrador, sino enviarla a algún país. Entonces, a ellos les viene muy bien internet, pero la revista en papel no la vamos a dejar de hacer. Aunque tengamos un número más reducido de ejemplares, estamos haciendo 500. Ahora hubo un tiempo que hicimos 1200. Época de vacas gordas. Hacemos 1200, ahora hacemos 500, pero la seguimos haciendo porque pensamos que es un objeto que tiene que estar ahí y que en el futuro nos dará la razón en cuanto a que el papel, por un lado, internet por otro, son dos campos diferentes pero que se apoyan mutuamente y que ya además son tienen que existir los dos. Imprescindibles ambos. ¿Cómo te definirías a ti misma?
Uy, que poco, yo me conozco poco a mí misma, me desconozco cada día. Yo creo que soy una persona positiva, una persona que me ilusiona por las cosas y pues cuando hay una decepción intento pasar por encima y empezar de otra manera, mirar las cosas desde otro punto de vista. Soy optimista, optimista. No idealista, pero sí optimista. ¿Y en las letras también te consideras optimista? En las letras también soy optimista. Yo creo en el futuro de la poesía, creo en el futuro de la literatura, de la cultura, y ahora estamos en un momento complicado, pero los momentos complicados también al final fructifican en algo mejor, creo. Siempre hay que trabajarse mucho la cabeza, ¿no? Para sacar nuevos proyectos, nuevas ilusiones, después también de 15 años. Sí, buscar algo que no repetirse. Lo mismo en la como la poesía de Pepe Caballero Bonal también, exactamente. ¿no? No repetirse. Sin ser infiel a tu línea, pero no repetirte. Eso sucede en la creación y sucede en la gestión, sucede en la investigación, en la docencia y en todos los campos. Tienes que seguir una línea, porque tienes que tener tus metas, tus objetivos bien claros, pero a la vez tienes que ir siempre haciendo una variación para no aburrir y no aburrirte. Porque que se convierta en algo automático es un peligro, eso se nota. Cuando tú tienes mucho tiempo un ciclo, por ejemplo, y no lo vas renovando, no vas evaluándote, no vas preguntando a tu público y siendo un poquito sensible a lo que te pide, al final ese ciclo se convierte en una rutina que tú te aburres y tu público se acaba huyendo del ciclo. Cada año procuramos que haya algo nuevo en la fundación y temas nuevos, aunque sean dentro de un mismo ciclo, pero temáticas nuevas, ¿no? Una pregunta que ha venido a tanta colación y ha salido ahora, quiero hacerte. ¿Cómo ves el cierre de las librerías, que cada vez parece que abren otras sustituyéndolas, pero bueno, están cerrando muchas librerías? ¿Cómo ves ese tema? Es una pena, porque la librería es, como la biblioteca, es un lugar de esparcimiento y de conocimiento que deberíamos, y un lugar lúdico también, por supuesto. Es una lástima, no sé si la culpa es del lector, si la culpa es de la industria del libro o de los libreros. Hay que echarle fantasía también, un poquito de imaginación a ese mundo. Yo conozco libreros que les va muy bien, por lo que estábamos comentando. Se han diversificado muchas actividades, sí. Y le están dando al lector también ese interés de lo nuevo, de la novedad, el cambio. Si ponemos también, si somos en la balanza, también a veces el librero se ha acomodado a dar siempre lo mismo. Y hay libreros, sin embargo, que nos están sorprendiendo cada día. Yo aquí puedo dar varios ejemplos de libreros que lo están haciendo muy bien en Jerez. Y a lo mejor es el camino a seguir es ese, fijarse en el que lo hace bien y no en el que lo hace mal. ¿A qué le tiene miedo Josefa Parra? Al tiempo, a la vejez, al cansancio, al desgaste. Al final es lo mismo, prácticamente. Sí. No me da miedo la muerte, pero me da miedo ese desgaste que todos tenemos, sobre todo el desgaste mental. Me da mucho miedo perder la memoria, eso es una cosa más personal que te estoy diciendo. Perder la memoria o perder las facultades físicas y también cansarme de lo que hago, aburrirme. El aburrimiento también es algo que tiene mucho que ver con la decadencia del deterioro. Y tengo el magnífico ejemplo del jefe, de Caballero Bonal, que cada vez está más lúcido y tiene más que ofrecernos. Es un buen ejemplo de no perder la memoria y de renovarse. Que siga así durante muchos años. Que siga siempre. Y por cierto, ¿qué le han traído los Reyes Magos? Pues me han traído un reinado, porque he sido rey Baltasar aquí en Jerez. He tenido esa suerte de representar al rey Baltasar y ha sido una experiencia intensa, es la palabra, intensa, y así algún objeto, una silla para el despacho que la necesitaba,
Y ¿qué más? Creo que nada más, todavía no me he echado el regalo de Reyes definitivo, que creo que vamos a... Viene con retraso. Creo que vamos a hacer un viajecito cortito, pero a un lugar que yo amo, que me gusta, que es Lisboa. Ese va a ser el regalo de Reyes. Muy bien. Muchas gracias, Josefa Parra, por regalarnos tu presente. De nada.